Bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva edición del Mercurio Ahora Nunca. Bueno, estoy trasnochado y es muy curioso, ¿no? Estoy por acá, en algún lugar de la China y tenía que, grabar esta entrevista, pero mi entrevistado está en otra zona horaria y bueno, me tocó levantarme una hora muy poco, eh, digamos, una hora incómoda. En todo caso, bueno, creo que quiero invitarles pues, a que vean esta entrevista. Estoy seguro que la van a disfrutar. Voy a simplemente hacer una acotación. Amigos, si usted está en Europa, si usted está en América, en Estados Unidos, en el sur de América, en esta parte del mundo, si usted nació allí, si usted se crió allí, usted, posiblemente no sea cristiano de fe, pero es cristiano de cultura. Y todo esto que estamos viendo estos últimos años con todo el tema woke, con la Agenda 2030, con toda esta agenda, estas cosas que nos están empujando, es un ataque a la cultura de nuestra civilización, ¿okay? De nuestra parte de la civilización. Es un ataque a nuestra cultura, a la cultura cristiana. Quiéralo usted o no, usted sea ateo, usted sea budista, pero se crió y nació en esta parte del mundo, usted culturalmente pertenece, pues, queriendo o no, a la cultura cristiana. Y hay un ataque a eso. Hoy traigo a un filósofo, un profesor, que nos va a ayudar a entender un poco por qué lo atacan, por qué atacan al cristianismo, por qué atacan a la cristiandad, por qué atacan a nuestra cultura, por qué quieren desconstruir al hombre de hoy nuestro. Y por qué este antojo de hacer esta entrevista, porque he estado dando las vueltas, ¿no? Un poco. Como saben, fui a Rusia, ahora estoy en China, voy a Corea y he podido ver, ¿no? He podido ver cómo no es tan visible en estos lugares toda la cultura woke y toda esta loquera que nos proponen. No es tan visible. Para no decir que es casi invisible, ¿okay? En la televisión no lo ves en las calles. No estoy diciendo que no hay homosexuales en China o en Rusia. Sí los hay, pero no son la gran parte de la mayoría. Son una pequeña excepción y viven tranquilamente, sin ningún problema, pero no quieren imponer eso, con eso que viven, no se lo quieren imponer a las mayorías. Y los políticos no andan en ese juego. Entonces yo creo que es bien interesante entender por qué a nosotros sí nos atacan con esto y a estos lugares no, ¿no? Entonces veamos la entrevista, no sin antes, como me han preguntado tanto, Antonio, haz un adelanto del viaje que has hecho y tal. Bueno, voy a colocarles un pequeño adelanto de dos extractos, uno en Hong Kong y otro ya en China, para que se den un poco cuenta de las preguntas que estamos haciendo y las respuestas que estamos obteniendo, aprendiendo muchísimo. Recuerden que este viaje, sobre todo, es un viaje para el crecimiento personal y profesional, y luego tratar de compartir con ustedes todo eso. Pero el antojo era poder ver yo mismo lo que está pasando sin que me lo cuente nadie, ¿no? Sin que me lo cuente CNN. Entonces, bueno, arrancamos y espero que lo disfruten. ¿Estos son chinos o son...? Son chinos, fijo. Bueno, ¿Chinos o coreanos? Ni idea. Ah, coreanos. A lo mejor son coreanos. No, son chinos, hablan chino. Sí. Cuéntame la anécdota de aquel hongkonés que te dijo algún momento, no me hable... Ah, sí. No me hable chino, porque yo no soy campesino. Sí, bueno... Hay esa superioridad... Sí. Ese complejo de superioridad. Sí, lo tienen como, nosotros no somos China, nosotros somos prácticamente, no sé por qué, en Asia en general, Sí. Tienen a Occidente como algo superior, Okay. culturalmente y en todos los aspectos. Hollywood. Sí, puede ser esa influencia, no lo sé. Ahí está la estatua de Bruce Lee. Esa es la estatua de Bruce Lee. Al haber sido una colonia inglesa, se ven como, nosotros somos... Más que ustedes. Sí, somos casi el representante de Europa en Asia, ¿no? Entonces eso, pues se ven ellos como un poco más arriba. Entonces cuando yo no hablo cantonés, por desgracia, y fui a una tienda en el mercado al aire libre, Okay. y intenté hablar en inglés, pero su inglés no era muy fluido. Entonces dije, bueno, pues vamos a completar con mandarín, porque hablan mandarín todos, por obligación, han estudiado mandarín, entonces todos hablan mandarín. Okay. Entonces dije, pues voy a intentarlo con mandarín, lo que no se me entienda en inglés. Y entonces como que se ofendió y me dijo que habláramos en inglés, que él no era ningún campesino.
Y dije, vale, pues nada, no... Pudo haber sido ese señor que viene caminando ahí, o sea, cualquiera pudo haber sido. Sí, un señor así mayor, y que tenía un puesto en el mercado, tampoco era que me estuviera dirigiendo a un médico o a un abogado. ¿Qué están haciendo ahorita los jóvenes, no? Sí. Y me dice, entonces yo le digo, ¿qué aplicaciones ven? Y ella me dice que hay uno que se llama Libro Rojo. Sí, este es libro rojo. Libro Rojo. Muéstrame el logo. El logo del... Logo, este. Ajá. Ahí tú te metes y ¿qué ves allí? Hay muchos influencers. Muchas cosas. Puede ver como... Es como un TikTok. Sí, como un TikTok. Pero TikTok son puros videos. Okay. Aquí también hay de foto, letra, las dos. En TikTok, a veces como está en la empresa de trabajar, no es conveniente ver video. Entonces puede entrar a ver estos. En TikTok no es conveniente, pero todos son videos. Claro. Sí. Y me dice que hay muchas muchachas chinas ahora que no quieren trabajar. No, todo. Quieren ser influencers. Que los jóvenes ahora mucho quieren ser influencers. Sí, mientras tienen más seguidores, sí, más ganan. Más ganas por la publicidad. Claro. La publicidad con el seguidor depende de seguidores, sí. Y en esas redes sociales ven muchas cosas que me imagino que tienen que ver con belleza. Sí, belleza, estética, también comida, cómo hacer comida, también todo. Ah, cómo hacer comida. Sí, así. Esto tomo como para comer. Todo. Está viendo, los mismos pecados que nosotros tenemos en Occidente los tienen aquí los chinos también. Sí. O sea, las muchachas y los muchachos ahora no quieren trabajar, quieren ser influencers. Ajá. Bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva edición del Mercurio Ahora Nunca. Estamos muy contentos de reencontrarnos con ustedes y también muy contentos de tener al doctor y profesor, autor y filósofo Miguel Ángel Quintana Paz con nosotros, a quien nos han pedido varias veces en el canal. Varios de nuestros suscriptores nos han dicho, Antonio, tienes que entrevistar al doctor Paz. Creo que Quintana Paz, creo que lo vamos a disfrutar muchísimo. Y bueno, finalmente lo estamos haciendo. Si tengo algún problema de la conexión, les ruego me perdonen. Ya saben que no estoy en casa, pero estoy intentando hacer lo mejor posible. Bueno, lo primero es, profesor, bienvenido. Gracias por recibirnos. Le ruego un saludo a nuestros suscriptores. Encantado de estar aquí y bueno, pues ansioso de ver qué preguntas tienes y de qué cosas podemos explorar un poco juntos. Sí, usted sabe, doctor, que hay un tema que a mí me fascina, ¿no? Es intentar saber si este momento en el que estamos, histórico, nuestra realidad histórica universal, es crucial o no, o si es un momento más de, como todos los que, o como la gran mayoría, ¿no? De los que ha vivido la humanidad. Y se lo pregunto porque, bueno, estamos viendo un complejo de elementos que parecieran ser nuevos, ¿no? Y que responden a una decadencia realmente llamativa, ¿no? Esta ideología woke, todo este empujo de una agenda bueno, que a muchos nos parece terrible, antivalores, sobre todo los que somos padres, tenemos familia, nos preocupa enormemente, vemos cómo la educación pareciera que está en un punto realmente muy bajo a nivel universal, no solamente español o latinoamericano. Vemos cómo se está tratando la cristiandad en el mundo, todos los valores, todo lo que conocíamos como valores o como estándar de la humanidad, bueno, pareciera que está siendo atacado. Mi pregunta es, ¿usted cree que estamos en un punto importante de la historia en ese sentido o no? Bueno, yo creo que ya la pregunta que has hecho es muy iluminadora, ¿no? Porque ya has ubicado nuestras cuitas, has ubicado nuestras tribulaciones en el marco de dos cosas. Uno, un periodo amplio a la cristiandad, un periodo que sí que tiene, pues, en realidad en términos de civilización, 1700 años, ¿no? Porque podríamos considerar el cristianismo como religión, como mensaje de Cristo, mensaje de los evangelios, tiene 2000 años, pero que ese mensaje logre implantarse y dar instituciones, dar maneras de pensar, inspiración a una civilización, pues es a partir del siglo IV, ¿no? Por lo tanto, estaríamos en un periodo de 1700 años que tampoco es poco. Entonces, efectivamente, respecto a eso que hemos conocido durante los últimos 1700 años, hay una novedad a la cual has aludido y que yo creo que percibe cualquiera. Pero también hay una novedad más reciente, y por eso la notamos. Si hubiera habido una novedad
simplemente respecto a hace 1700 años, o hace 1500, o hace 1000, pero no respecto a los últimos 50 años, pues la mayoría de nosotros pues no lo notaríamos, claro, porque en nuestra vida habríamos estado dentro de lo mismo y sin embargo estamos viviendo justo en nuestra vida y en un periodo muy corto, yo creo que prácticamente viene de la segunda década del siglo XXI, ¿no? De los 2100, aunque por supuesto tiene raíces. Pero en los últimos 10 años, quizá, como mucho, pues estamos viviendo a su vez otro quiebre, otra fractura. ¿Cuáles son estos dos cambios? Bueno, el primero es, voy a explicar primero el pequeñito, el más cercano, el que nos queda en nuestras vidas. Yo creo que veníamos de una inercia que era la Guerra Fría, en la cual se enfrentaban dos poderes, dos poderes que eran a su vez dos modelos del mundo, dos visiones del mundo, que era el representado por la Unión Soviética, de índole marxista, economía planificada, etcétera, pensamiento materialista, y el representado capitaneado, mejor dicho, por los Estados Unidos, y que dentro de él pues eran las democracias liberales, los derechos y el libre mercado, ¿no? Eso parece que se resolvió en el año 1989-1991, ¿no? 89, caída del muro de Berlín, 91, desaparición de la Unión Soviética, y muchos, sin ir más lejos, el celebérrimo Fukuyama, pensaron que eso significaba que ya se habían acabado la batalla de las ideas, la lucha de las ideas, los grandes sistemas de cómo pensar el mundo habían tenido su último enfrentamiento. Había perdido uno, el que he dicho antes, el marxista, materialista, economía planificada, y emergía como vencedor el otro y ya estaba. No iba a venir nada realmente nuevo. Fukuyama, por supuesto, consideraba que iba a seguir habiendo conflictos y hablaba ya de la posibilidad del Islam o de conflictos religiosos, pero en visiones completas del mundo no le parecía que ya hubiera nada mejor que las democracias liberales, de libre mercado, etcétera. El fin de la historia le El llamó. fin de la historia. Y allí lo llama el fin de la historia, no una cosa apocalíptica de que se va a acabar el mundo, sino que era esto, ¿no? Era la historia. Iban a pasar cositas, pero no iba a pasar una gran transformación. Bien, esto, y de hecho, tuvo razón. O sea, él escribió el libro en esos años, ¿no? Primero es un artículo, luego es un libro, y en los 90 yo creo que se vivió bastante de eso, y los primeros 2000, ¿no? Parecía que las cosas estaban más o menos así. Sin embargo, y por lo tanto, de ahí es de donde venimos, la mayoría, ¿no? Hemos vivido, algunos incluso, la Guerra Fría, hemos vivido ese periodo de una cierta calma en la lucha por las ideas, y sin embargo, eso se quiebra. ¿Por qué? Bueno, pues porque en última instancia, Fukuyama no tenía razón. Por supuesto que vienen nuevas propuestas, por supuesto que vienen nuevas visiones del mundo. Y eso es lo que estamos viviendo en los últimos años. Y ahora ya saltamos al otro, ¿no? Saltamos a los 1700. Resulta además que eso nuevo que viene, como siempre han venido cosas nuevas, pero en este caso es muy desafiante. Ha habido desafíos gordos antes, pero distintos. El nuevo es peculiar. Y ese desafío es un desafío a toda esa civilización cristiana, lo que podemos considerar cristiandad. El desafío es transformarnos completamente, como la manera en que nos entendemos nuestra civilización. Y bueno, por decirlo un poco rápidamente, y también por no alargarme yo mucho para que me puedas preguntar más cosas, yo creo que básicamente lo que vivimos ahora, más que una sustitución global, de que llegue una nueva idea y diga todo lo anterior anulado, tirado a la papelera, que eso es muy difícil y nunca ocurre en la historia, porque a no ser que haya una invasión desde otro pueblo que imponga su visión del mundo y tal, pero en principio la transformación radical es muy difícil. En realidad lo que hay es a mí me gusta llamarlo una torsión, una deriva, una manipulación, una tergiversación de lo que ya teníamos. ¿Y qué es lo que tenemos? Como hemos dicho, pues la civilización cristiana. Y por eso también es tan difícil luchar contra ello, porque a veces incluso algunos no lo ven tan distinto, lo ven incluso como la conclusión lógica. La conclusión lógica del cristianismo. ¿Qué es lo que caracterizaba a la cristiandad? Muchas cosas, pero por centrarme en una de las que creo que es muy importante porque le distingue respecto a todas las demás civilizaciones y a su vez nos permite entender muy bien esta amenaza actual. ¿Qué es ese punto? El asunto es cómo miramos a las víctimas. La civilización hindú piensa que si alguien es víctima, si alguien tiene un sufrimiento, si alguien incluso nace ya con una enfermedad, pues nace sin manos o algo así, siempre hay una explicación de la idea de karma, ¿no? Hay una explicación en sus hechos o de sus vidas pasadas incluso. De alguna manera es justo lo que le pase. Es verdad que la palabra justo ni siquiera procede, porque no se trata de justicia e injusticia. Es una consecuencia. Si yo golpeo contra esta pantalla, la pantalla se romperá. Es la consecuencia, no es que sea ni justo ni injusto. Yo me he portado mal en vidas anteriores o en esta, tengo consecuencias en esta vida o en las siguientes de lo que me ha pasado. Entiende de alguna manera así al que lo pasa mal. Y en muchas otras civilizaciones, incluso las que
coparon Europa antes de la llegada del cristianismo, la griega y la romana, de las cuales también somos herederos, pero no en esto. La griega y la romana también nos decían que el que pierde, el perdedor, el débil, el pobre, el enfermo, el incapacitado, el fracasado, pues de alguna manera es una persona un tanto de la cual apartar la mirada. De alguna manera se lo merece lo que tiene. Esto incluso el propio Jesús se enfrenta a esta visión en los evangelios, lo cuentan los evangelios, ¿no? Le llegan unos cuantos oyentes suyos y le dicen, oye, cuando cayó aquella torre de allí y mató a no sé cuántos, ¿quiénes tienen la culpa? ¿Ellos? ¿Sus padres? Es esa idea de que si te pasa algo mal, de que si la vida te va mal, tú algo tienes que ver con eso. De alguna manera te lo mereces, porque si no, el mundo no sería justo. Aparece también, por cierto, en el libro de Job. Es un libro judío, aunque en el libro de Job ya se rechaza esta visión. El libro de Job, le ha ido todo mal, ha perdido a su familia, sus hijos, a su mujer no, pero ha perdido a sus hijos, era rico, ha perdido su riqueza, ha perdido la salud. Está auténticamente fracasado y sus amigos le dicen, pues algo por algo será, algo habrás hecho. Tendrás culpa de lo que te pasa, ¿no? Y Job no acaba de comprenderlo, no acaba de aceptar. Y al final aparece Dios y le Yahvé y dice, pues la razón la tiene Job, no las cosas. ¿Cuál es el motivo? Eso es misterioso. ¿Acaso entiendes tú cómo se han creado las montañas o cómo se ha creado el océano? No, pues no quieras entender, o te va a ser muy difícil entender también el sufrimiento humano, que es un misterio quizá más profundo todavía que ese. Pero desde luego la explicación no es la que te estaban dando. No es que sea un castigo, no es que sea una remuneración, no es que sea que te lo merezcas. El pobre no se lo merece, el hambriento no se lo merece, el enfermo no se lo merece, ¿no? El perdedor necesariamente no se merece el ser una especie de paria, una especie de apartado de la sociedad. Bien, eso el cristianismo lo expresa de una manera potentísima con la figura de Cristo, que es justamente la mayor de las víctimas, ¿no? Sufre una tortura física y mental de abandono casi generalizado, incluso de la plebe que unos días antes le estaba vitoreando, pues automáticamente se pone en contra suya. Sufre una tortura mental y física alucinante, siendo él el más inocente de los hombres, con lo cual rompe esta lógica griega, esta lógica romana, esta lógica hindú, esta lógica que comparten la mayor parte de las civilizaciones de la Tierra, la mesopotámica también, la lógica de que si te pasa algo mal, será por algo que has hecho. A Jesús le pasa algo muy malo y no ha hecho nada. Por lo tanto, el inocente también sufre. Jesús muestra que el sufriente, la víctima, no es por tanto alguien despreciable, porque entonces el más despreciable de los hombres lo sería él, y no lo es, porque es el más inocente también, y por lo tanto, de alguna manera, todos los demás víctimas, todos los demás sufrientes, todos los demás pobres, todos los más hambrientos, etcétera, todos ellos deben ser atendidos, ¿no? Ese es el mensaje cristiano, es una manera de entender. El mensaje cristiano, que no es mía, es la manera de entenderlo, por ejemplo, de Girard, ¿no? De René Girard, un autor muy interesante en este contexto. Bien, ¿cuál es la torsión que se ha efectuado ahora? Que esa misma noción de víctima, ya termino, esa noción de víctima típica nuestra, como dije antes, se ha torsionado, se ha retorcido. Y se ha dicho, no, es que mira, la víctima, por el mero hecho de serlo, ya es alguien que tiene derecho a ser ella la que victimice a los demás. Este no era el mensaje cristiano, ¿no? Jesús no se baja de la cruz y dice, vale, como soy Dios me he podido bajar y ahora os vais a enterar todos, ¿no? Preparados, y empieza a repartir leña a todos los romanos y judíos que estaban allí delante, ¿no? El mensaje de Jesús es un mensaje de perdón, como había sido también coherente en este sentido con el que había sido su mensaje durante toda su vida. Pero esto no lo entiende este wokismo o este progresismo actual, que intenta efectuar realmente un cambio civilizacional, porque de repente la víctima, recogiendo sí la idea, el centrarse en la víctima de los cristianos, del cristianismo, pero conformando ahora que la víctima sea un victimario, que la víctima, ni siquiera la víctima individual, basta que pertenezcas a un grupo que ha sido victimizado, a un colectivo, mujeres, homosexuales, a razas que han sido discriminadas, a lenguas que han sido minorizadas, etc. Basta que pertenezcas a cualquiera de esos grupos, aunque tú personalmente vivas bastante bien, para que tengas derecho de repente a volverte. Y termino ya. ¿Por qué pasa esto? Bueno, el que mediaba, el que representaba la posibilidad del perdón, el que representaba la posibilidad de acoger a la víctima y no despreciarla, como dijimos en la cristiandad, era Cristo, que es Dios mismo. En el momento actual, como Dios se quita de la ecuación y por lo tanto son ahora todas esas víctimas hacia las cuales mantenemos nuestra atención, como
nos dijo ya el mensaje cristiano, las que quieren convertirse en nuevos diosecillos, en nuevos ídolos. Esto también es totalmente coherente con el mensaje judío y luego cristiano, ¿no? La idea de que hay una tendencia en el ser humano a idolatrar de todo. Bueno, pues aquí por una mezcla peculiar, los nuevos ídolos no son los fuertes, los sabios, los potentes, los poderosos, sino los que hasta ahora han estado en el otro lado, pero que ahora quieren pasar a ser los fuertes, los victimizadores, los que son capaces de vengarse, claro, donde no hay perdón, lo que hay es venganza. Y por lo tanto, es difícil porque no podemos decir, mira, el wokismo se equivoca de cabo a rabo. Las mujeres no hay que prestarles ninguna atención especial a sus problemas, no hay que prestar ninguna atención especial a las razas que hayan sido oprimidas o a alguien que esté siendo discriminado por su raza, no hay que prestar ningún... No podemos decir eso, porque eso no es cristiano. O sea, pero tampoco podemos entender, tampoco podemos aceptar la manera en la cual el wokismo nos dice que tenemos que ser buenos, según su visión, con las mujeres, con las minorías sexuales, con las minorías raciales, las minorías étnicas, porque significa que todos esos grupos de repente tengan más derechos que los que no pertenecen a ellos. Sí, wow, profesor, qué interesante. Con su respuesta, bueno, me nacen como 1000 preguntas, pero una de ellas es, desde el punto de vista geográfico, digamos, y de los bloques religiosos importantes. Bueno, esta es mi sensación, ¿no? Siento que hay un ataque en términos generales al bloque judeocristiano, pero porque usted cree que todo este tema woke, todo este tema progre, no solamente que no cala, sino que pareciera que no ataca de lleno a bloques religiosos como aquí en Asia, ahora mismo en China, en estos países, en los mismos indios, los hindúes, pues los que profesan esa religión, ¿por qué usted, los islámicos, por qué usted cree que no atacan también a ellos como nos atacan a la cultura cristiana? Claro, porque tiene sus raíces en nosotros. Es decir, los chinos, los hindúes, el islam, está en otra cosa, pero en su visión del mundo, vamos a hablar, por ejemplo, del islam, que comparte la figura de Jesús como una parte de su religión, ¿no? Isha es denominado en el Corán. Claro, pero Isha, Jesús, Jesús musulmán, Jesús para los musulmanes, es una persona que no puede ser crucificada. Porque si es crucificada es perdedora, es sufriente, y es justo lo que se supone que nunca dejaría Dios, un Dios todopoderoso como Alá, a un privilegiado, a un profeta suyo, en el caso del Islam, a alguien al cual le tiene especial cariño. Por lo tanto, ¿cuál es la idea que tienen los musulmanes sobre Isa, sobre Jesús? Es una idea que nosotros los cristianos, y aunque no ya cristianos de fe, sino los cristianos de cultura, seguro que nos extraña muchísimo. Y es que en el último momento, cuando Jesús ve que le van a crucificar, se cambia por otro. Y es otro el que es crucificado, no Jesús. Jesús se escapa. Claro, esto en el mundo islámico es, qué bien, claro. Como era un privilegiado de Dios, pudo escapar. En el mundo cristiano es, Dios mío, ¿cómo pudo hacer eso? Y el que sí que fue crucificado, ¿qué culpa tenía? ¿Ves? Nos ponemos inmediatamente en el lado del perdedor, del que sufrió. Y además no entendemos que a un Dios, tal como nosotros entendemos a Dios, que es alguien atento especialmente a las víctimas, victimice a otro y él mismo se salve, ¿no? Porque es Dios y hombre, pero se salve como hombre, pues salga correteando de allí. ¿No? Por lo tanto, esto muestra que en el Islam estas ideas no pueden cuajar, porque si no cuaja ni siquiera el mensaje cristiano primero, ¿cómo va a cuajar esta torsión, esta herejía? Es otra manera de entenderlo, ¿no? El wokismo. Yo creo me parece muy interesante y tampoco es una cuestión mía, ¿eh? Hay ya mucha gente analizándolo en estos términos. El wokismo como la enésima herejía o el enésimo mensaje protestante surge en los Estados Unidos, que es donde una efervescente emergencia constante de mensajes y de iglesias de tipo protestante. Bueno, pues una más de ellas, muy curiosa, eso sí, porque es una sin Dios. Pero bueno, de hecho hay un análisis muy reciente que he leído hace poco, es el de concretamente los Unitarians y Universalists, que serían los unitarios universalistas, que es un grupo concreto religioso en los Estados Unidos, pero es un grupo que ya prácticamente puedes pertenecer a él creyendo en Dios o no creyendo en Dios, teniendo una fe u otra. O sea, que ya es un grupo religioso, pero con muy poco ya de lo divino. Bueno, el paso siguiente, y identifican este grupo, lo identifican como el origen del wokismo, el antecedente directo, ¿no? El antecedente lejano sería el mensaje cristiano, sería esto. Esto lo hace Jarvis, ¿no? Una religión sin Dios. Efectivamente, pero que surge de otra que tiene Dios a medias, porque puedes creer o no creer, que sería ese grupo protestante concreto, los unitarios universalistas. Curtis Yarvin, que es un filósofo alternativo
bueno, pues con un cierto prestigio en los Estados Unidos, es el que hace este análisis, ¿no? Junto con otros. Bien, bueno, lo que quiero decir es que, entonces, pero siempre, vemos siempre, aunque el wokismo en principio, digamos, pero si es que no tiene nada que ver, en realidad sí que es fácil trazar una genealogía con cosas muy nuestras. No es posible trazar una genealogía con el Islam, no es posible trazarla con el hinduismo, no es posible trazarla con China, tanto con su versión más atea como con su tradición confuciana o taoísta, y por lo tanto en esos sitios se contempla con absoluto, bueno, lo estarás comprobando tú ahora que estás en vía de viaje por ahí, se contempla con auténtico pasmo. Hay una palabra en chino, tengo entendido, incluso, no sé chino, pero esta palabra sí, baizuo, ¿no? Que es algo así, o cómo se pronuncia, es muy importante la pronunciación en chino, pero me temo que no la sé hacer, que es prácticamente es el nombre de lo que nosotros llamaríamos en castellano progre o wokista, ¿no? Que es ese occidental mirado por los chinos con cierto pasmo, que está obsesionado siempre con, sobre todo si no pertenece a un grupo oprimido, con disminuirse a sí mismo, con humillarse a sí mismo, apreciar siempre más a los que sí que son mujeres, o sí que son negros, o sí que son gitanos, o sí que hablan una lengua minoritaria, y él no tiene ninguna necesidad de esto, ¿no? Sí, wow. Y, y ayúdame a entender un poco por qué la iglesia, o por qué la institución, no la iglesia, por qué la institución religiosa más importante de Occidente, que vendría siendo, bueno, en este caso el Vaticano, Uh -huh. se comporta como se comporta. Es decir, ¿por qué le hace el juego, o bueno, eso es lo que yo entiendo, ¿no? Le hace el juego a Uh este -huh. wokismo. ¿Por qué no pone resistencia? ¿Cuál puede ser su lectura en cuanto a esto? Y yo sé que usted hace una crítica incluso a la iglesia española con algunas Uh -huh. cosas que suceden allí en la política interna, pero yo también, yo creo que es fácil sacarlo también del punto de vista universal, o sea, con la iglesia, Sí, sí. con el Vaticano, De pues hecho, hablemos. sí, sí, y de hecho cosas parecidas a las que ocurren en España ocurren en Argentina, por ejemplo, que yo sepa, por hablar solamente del ámbito, pero bueno, que es el gran ámbito de lo católico. O sea, Sí. hablar del ámbito hispano, somos la inmensa mayoría de los católicos, hablamos en español. Bueno, efectivamente, el cristianismo hoy en día es aproximadamente un tercio, ¿no?, de la población mundial. La mitad de ellos son católicos, o sea que haces muy bien la presentación, efectivamente, es lo más fuerte dentro de este contexto. Es decir, y además bastante fuerte en términos humanos, ¿no? Un sexto de la humanidad. Y entonces no podemos abordar este tema sin mirar como has hecho muy bien tú en la pregunta, sin mirar a la Iglesia Católica y mirar, por supuesto, pues también a su jerarquía. Yo creo que precisamente por ser una institución así de grande o que representa tantísima gente, es normal entenderlo primero una cosa. Yo soy muy crítico, es verdad, pero ahora voy a hacer como una pequeña apología. Es normal entender que es una institución lenta. Por definición, ¿no? O sea, un elefante siempre va a ir a menos velocidad que un guepardo, ¿no? Tiene otras ventajas el elefante. Pero, y entonces una institución tan lenta evidentemente no puede, y ha ocurrido además en la historia, ¿no? Al día siguiente de publicarse el Manifiesto Comunista, en 1848 no teníamos ya una encíclica papal sobre el marxismo. De hecho, tardamos bastante en tenerla, ¿no? Y al día siguiente de que Hitler escribiera el Mein Kampf, no teníamos ya, entre otras cosas, porque era un libro menor de un señor que estaba en la cárcel y que tampoco parecía que fuera a triunfar mucho, no teníamos ya una respuesta, ¿no? La tuvimos un poco más tarde, en este caso, tardó menos que con el marxismo, la encíclica Brennen der Sorge, ¿no? Pero entonces es normal esperar cierta lentitud y que no se reaccione y que no se entienda. Cuando no se reacciona, también no se entiende. Se ven, y entre otras cosas también, y aquí ya sí que a lo mejor puede haber una pequeña crítica, pero bueno, puede la parte natural, la Iglesia es una, no lo digo con afán peyorativo, es una gerontocracia. O sea, manda personas de mucha edad, ¿no? No hay jóvenes entre los cardenales, ¿no? Entonces, esto también hace una persona mayor, es normal que esté más centrada, por ejemplo, en lo que ocurrió en los años 70, 60, que es cuando él se formó, o lo que vivió en su adultez, durante los años que hemos descrito antes, los de la Guerra Fría, o los del final de la Guerra Fría, incluso, ¿no?, que esté todavía con la mente, a lo mejor un poco en Fukuyama, no se dé cuenta de lo que ha pasado en los últimos años. Es normal. Aún así ya hay bueno, recuerdo, por ejemplo, el arzobispo de Los Ángeles, de nuevo alguien que habla español, porque lo hizo además en un congreso, lo hizo online, lo hizo a distancia, telemáticamente, pero en su participación que tuvo en un congreso que se celebraba aquí por parte de la Asociación Católica de Propagandistas en la Universidad CEU San Pablo, aquí en Madrid. Pero él desde Los Ángeles, esto creo que fue a finales del 21, ya por ejemplo habló de este tema. O sea que tampoco hay un completo despiste y hay algunos, y el Papa ya en alguna vez se ha referido, es verdad que probablemente no capta hasta
Igual que, no sé, el alumno que está en una clase en una universidad estadounidense y que tiene prohibido decir nada que no sea ortodoxo, porque entonces le expulsan, bueno, pues, o le odia el resto de la clase durante el resto de su curso. Es normal que no sienta con la misma intensidad esta amenaza, pero eso, entonces, y por otra parte, lo que hemos dicho antes, claro, como no parece, en principio no parece tan agresiva, porque en el fondo parece solo una recopilación de los grupos que siempre, a los cuales siempre ha mirado la Iglesia, con especialmente los católicos, además. En esto sí que más que algunos grupos protestantes, ¿no? Hay grupos protestantes que valoran muchísimo que te hagas rico, ¿no? Las iglesias de la prosperidad. El católico no. El católico, o sea, sí, está bien hacerte rico, pero siempre ha tenido una atención especial hacia los pobres. Ve que esto parece que suena algo parecido en el wokismo, no los pobres de toda la vida, quizá, pero sí los pobres, los que han pertenecido al grupo discriminado, al grupo que también es una situación de pobreza, de opresión y sufrimiento. En principio, pues no se percibe. Dicho lo cual, esto no obsta para que uno quiera que las cosas cambien y que luego efectivamente yo haga una crítica fuerte o un llamamiento quizá también, quizá por no quitar la violencia, incluso lo que hago, un coger de las solapas. Bueno, las mucetas no tienen solapas, pero se entiende lo que quiero decir, coger de las solapas al clero y decir, cuidado, que aquí, yo y otros muchos, y cuidado que aquí tenemos una amenaza y cuidado con ya no solo no luchar contra ella, sino Ser favorecerla. cómplice, claro. Ser cómplice. Yo creo que en la inmensa mayoría de los casos es voluntario. Es verdad que hay un grupo de la cristiandad que, que ha visto esto directamente con buenos ojos porque lo ve, no capta que es una torsión del cristianismo, se cree que es una derivada. Se cree que es la conclusión lógica. Hay un grupo de la cristiandad que prefiere a, pues no sé, a cualquiera de estos movimientos actuales, el feminismo radical, por ejemplo, que considera que por el mero hecho de ser hombre, pues ya tienes menos capacidad de defenderte cuando te acusan de un abuso, tienes que demostrar tu inocencia en vez de de demostrar de que sea la otra parte la que demuestre tu culpabilidad. Piensan que esa derivada actual, que es la derivada cristiana, se han tragado el cuento woke y se creen que de verdad esto es a donde venía el cristianismo y prefieren a ese feminismo radical, pues no sé, por ejemplo, ya que hemos hablado del antes, que Constantino, ¿no? El emperador que a principios del siglo IV pues da libertad para que por fin se sea cristiano e incluso empieza a favorecer al cristianismo, ¿no? ¿Les parece que todavía esas figuras, Constantino, no digamos ya Carlos V, o no digamos ya pues cualquier Felipe II o los reyes católicos, son figuras todavía muy opresivas, que fueron imponiendo, colonialistas, discriminatorias, que llevan el nombre de cristiano, pero en realidad no lo son, y que los verdaderos cristianos son por fin ellos que han entendido el feminismo, que han entendido el movimiento LGBT, que han entendido pues el Black Lives Matter, etcétera, etcétera. Yo creo que esa tentación también existe siempre, ¿no? La de considerarse uno por fin el iluminado y el que por fin lo entiende todo. Pero yo creo que en cualquier discusión seria sobre este asunto se puede ver su error. Y ya para terminar, profesor, me gustaría hacer esta reflexión, ¿no? Sobre todo yo sé que nos ven muchas personas que, muchas son cristianos de fe y muchos son cristianos, la gran mayoría de cultura, aunque no lo saben, o sea, Uh no, eso no lo tienen en cuenta, o sea, no saben que somos parte de una cultura -huh. y que el cristianismo de alguna manera le puso las bases a todo lo que hace y ve, o sea, y con todo lo que se relaciona, ¿no? Independientemente de que sea cristiano de fe o de cultura, pareciera que hay una tendencia Uh -huh. de grupos, ¿no? Académicos y gente digamos, representantes de algunas resistencias políticas, etcétera, que Uh -huh. de alguna manera nos dicen o nos intentan decir que la propuesta de esta gente que está detrás de la agenda woke y progre y tal, todo lo Uh demás, -huh. es realmente llevar adelante una religión única, universal, donde básicamente hay una unificación de las grandes religiones, ¿no? El Papa puede convivir con los islámicos con los budistas, o sea, Uh -huh. crear, así como quieren proponer un gobierno mundial, como quieren proponer una ONU, un organismo de salud mundial, un ejército mundial, también tener Uh una -huh. religión mundial. ¿Esto está sacado de los pelos No, 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 o- no. Esa es la parte que faltaba, porque yo como que faltaba en este diálogo, digo, pues yo como soy filósofo tiendo a hablar más de la historia o de las ideas, pero falta hablar del poder y de ok, la realidad. Y evidentemente pasa esto, es decir, hemos hablado de las ideas, de la ideología que justifica un anhelo, bueno, no solo anhelo, sino que ya se está implantando un sistema, progresivamente implantándose,
de poder. Y ese sistema de poder es un sistema, como ya hemos dicho, que es falsamente antiopresivo, porque claro, lo que quiere es cambiar las tornas, es un sistema opresivo, ¿no? Aunque va con la excusa de ser el sistema más tolerante de la historia, pero no es nada tolerante. Va con la excusa de ser el más abierto, pero no es nada abierto, tiene una intención muy precisa y además muy ambiciosa. Lo has dicho bien. Es verdad, yo creo que ahí lo van a tener difícil, lo hemos tratado antes, ¿no? Va a ser muy difícil que el Islam, China, tantas y tantas otras culturas como hay en la Tierra entren dentro. Es verdad que el Occidente ha sido siempre, a lo mejor ahora lo va a dejar de ser, o sea que eso tampoco dice mucho, pero es verdad que ha sido en los últimos siglos especialmente poderoso y ha logrado influir mucho. Entonces ellos piensan, bueno, pues como al igual que ha logrado influir en otras cosas, en trasladar la democracia mal que bien a otros sitios, en trasladar mal que bien pues los principios de los derechos humanos, etcétera, etcétera, también lo va a lograr con esto. Bien, es un proyecto, yo creo que eso es extremadamente difícil. Mi temor es más por nuestra civilización, es decir, seguramente no conseguirán conquistar esas otras civilizaciones, pero la nuestra, por supuesto, que la pueden transformar. Y es más, por cierto, nuestra civilización metida ahí es una civilización muy débil y es una civilización, por lo tanto, ahí sí que va a ser sometida, puede ser sometida por nosotros en vez de lo que esperan ellos, que es someter a todas las demás. Pero lo has dicho bien. La ambición, efectivamente, es una ambición cosmopolita, una ambición en la cual la religión, las creencias religiosas quedan como una cosa privada, como una cosa pintoresca. De alguna manera es lo que está también, y conozco a unitarios universalistas, ¿eh? Y no tengo nada contra ellos, pero es lo que está ahí también. El unitario universalista, como dije, es una religión en la cual tú puedes creer en Dios o no, puedes creer en Cristo o no. ¿No? Puede ser considerar a Cristo, yo concretamente la unitaria universalista, la que más conocí en Boston hace unos años, ella sí apreciaba a Cristo, pero no tenía compañero. Y estaba estudiando para ser ministra de esa iglesia y tenía otros que no. Bueno, pues ¿por qué? Porque las creencias se quedan como algo privado incluso dentro de una iglesia. Se quedan como algo personal, yo lo veo de esta manera, yo lo veo de esta otra. Ahí hay un inmenso relativismo y una cierta tolerancia siempre y cuando no pretendas de ahí extraer consecuencias para el poder, para la civilización, para la sociedad, para las leyes, siempre y cuando te quedes tranquilito, ¿no? Y esa civilización, ese poder, efectivamente, es un poder que ya es mayoritario en las instituciones educativas. Hemos hablado de ello aunque un poco rápidamente, pero bueno, yo creo que es conocido en las instituciones educativas más prestigiosas estadounidenses, también europeas, también iberoamericanas. Está ya copando mucho. Está también en los medios de comunicación, en el modo en el cual se hace periodismo. Está también en la industria del entretenimiento. Hollywood, Netflix, nos ofrecen a través de las series, a través de las películas, esta visión muy claramente. Las películas de Disney, ha habido recientemente polémicas sobre esto, ¿no? Porque, claro, ya lo mejor de todo esto es que ya lo dicen explícitamente. Dicen, bueno, a partir de ahora todos los protagonistas, todas las películas van a tener una mitad de protagonistas LGBT. ¿Por qué? Si esto no refleja ni siquiera la realidad. No, porque queremos que penséis de esta manera. Y yo hago películas de Disney. Exacto, profesor. La idea es, a través de esos productos, de la prensa, es deconstruir el hombre que todavía tenemos hoy. Y generar y fomentar esta ideología. O sea, pero claro, fijémonos, es cómo recibimos las ideas a través de la educación y a través de los medios de comunicación y del entretenimiento, ¿no? De las pantallas, digámoslo, por meter a los dos en el mismo saco, ¿no? Entonces, y en esos dos, ahí la amenaza es terrible. Que luego, a su vez, las empresas tienen esta ideología. Pues también, claro, las grandes empresas están en esto. Google, Microsoft, Apple, por supuesto que se apuntan a todo esto. Y luego ya como resultado final, me gusta ponerlo al final porque para que no parezca que son ellos que de repente han emergido de ninguna parte, los políticos, los gobernantes, la ONU, la Unión Europea, el Partido Demócrata en los Estados Unidos de una manera esplendorosa, también están en esto, ¿no? Porque capitanean luego, llevan a leyes, llevan a todos los organismos del Estado, llevan esta visión. Claro, en ese sentido, por eso la amenaza es considerable. Sí, claro, los políticos son los operadores, digamos, los operadores, pues, para que esto al final se vaya realizando. Los que realmente están atrás no los vemos nunca, pero en todo caso, bueno, ha sido Bueno, fabuloso. no, Dígame, perdona, dígame. no los vemos o los vemos mucho. Es decir, cuando yo me Sí, cojo una serie de Netflix en la cual es que hay algunas, bueno, no quería hacer ni siquiera publicidad de ellas, pero sí, yo las veo para identificar y ahí es tan evidente que sí que yo creo que si todos pensamos un poquito, enseguida descubrimos lo que hay detrás de ese velo. claro. Sí, pareciera que a veces uno cree que es difícil, pero es tan obvio que nos insulta la inteligencia. Bueno, amigos, yo les voy a recomendar algo a todos. El profesor tiene su sitio web. Bueno, ahí siempre vieron su Twitter, pero su sitio web es quintanapaz.es, paz con Z como La Paz en Bolivia.
Y yo les voy a recomendar, hay un sitio que está en donde él escribe, en theobjectives.com. Yo les voy a dejar abajo el link y ahí van a conseguir varios de los artículos que él coloca, digamos, mes a mes. Hay un artículo que a mí me gustó recientemente que se llama ¿Por qué es tan cobarde la iglesia hoy en España? Y yo lo Sí. extrapolo a nivel mundial. Yo les ruego que lo lean porque creo que van a entender muchas cosas. Estas conversaciones no son fáciles, no son simples, pero yo creo que nos van a servir de mucho para empezar a hacer reflexiones en cuanto a dónde estamos y a dónde nos quieren llevar y qué debemos intentar hacer nosotros, cómo podemos resistir, ¿no? Un poco. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, estaba encantado y a los oyentes, por supuesto, por habernos acompañado. Así es, si les gustó este programa, denle like o compártalo o suscríbase al canal si lo no han hecho y muchas gracias por estar allí. Ya nos vemos la próxima semana.